Bien, buenos días. Vamos a trabajar una base de datos y desarrollar el trabajo de consultas desde Prolog. He recibido comentarios sobre cómo desarrollar el trabajo de una cadena de consulta y poder trabajarlo para consultar básicamente, gracias, valga la redundancia, a la base de datos. El contexto para la programación se desarrolló utilizando cadenas específicas con todas las variantes posibles de trabajo sobre la base. Las operaciones que son necesarias en una base y que luego pueden trabajarse en Prolog es por el desarrollo de trabajar luego listas. Eso es lo que vamos a mostrar en la programación. Ya en videos anteriores se había demostrado la conectividad de Prolog hacia una base de datos y la definición que estamos trabajando es aquí en el sistema operativo Windows. La conectividad se hace a través de ODBC. Ya pueden observar en el canal que hay otro video en el cual se explica esa conectividad. Voy a trabajar las sentencias básicas de abrir la conexión y cerrar la conexión a la base, que en otro video, como les mencioné, donde se explica un poco con más detalle el trabajo de la conectividad. Sin embargo, quisiéramos desarrollar ahora un trabajo más de revisión del uso de este concat o de concatenación para utilizar en programación lógica la selección o el select, el trabajo para la base de datos. Bien, estamos proponiendo nosotros dos proposiciones: la cadena select token con 5 átomos de referencia, en el cual concatenamos para tener nosotros un tipo de cadena que permita conseguir ese string del select. Las variantes, como les mencionaba, pueden ser muchas. Voy a tomar dos formas: la selección de un campo y una condición, o la selección de dos campos y una condición. Dependiendo de cómo ustedes quieran trabajarlo, podrían desarrollarlo. Bien, aquí estamos ejecutando el programa que ustedes observan, que también en el objetivo del video, en la explicación del video, el detalle del video lo podrán encontrar, ya que se va a compartir este código. Sin embargo, podemos desarrollar dos proposiciones: cadena select token y cadena select 2 token. Vamos a observarlo. Vamos a abrir la conexión y luego observar que es posible la conexión aperturarla y observar cómo cadena select token, en este caso enviándole los 5 elementos de átomo, permite concatenar una cadena. El trabajar esta cadena va a permitirnos luego desarrollar ya el trabajo junto con la conectividad, una ejecución propia del select desde Prolog. Aquí están los resultados. Tengo campo, tengo tabla, el campo condición, el valor condición y una definición de respuesta en una variable de espacio t. Como usted observa, tenemos en el select el campo, la tabla, el campo de condición, todo esto en un select. Es necesario definir la cadena textual para referirnos al campo, ¿no? Al campo que se quiere extraer de la tabla. También, si fuera necesario o necesitáramos nosotros dos campos, la variante puede darse. Podemos usar nosotros esta forma de concatenación
Y esta vez observemos ya para dos campos, ¿no? Vamos a utilizar cadena select 2 token para campo 1 y campo 2. Y tendríamos la variable de respuesta t. Como usted observa, podemos tener ya el trabajo de la cadena definida y estructurada. Hemos conseguido entonces dos formas textuales o de cadena para poder luego enviarlas a la orden de trabajo en Prolog para consultas de select. Ahora vamos a definir el cierre de la conexión. También se explicó en los videos sobre conectividad con MySQL o la conectividad de Prolog a base de datos. Bien, todas las proposiciones que se puedan desarrollar, y si en algún momento vamos a tener errores, por favor, es una explicación, no es que todo vaya a salir bien. Pero la idea que quisiera mostrar en el concepto o en el video es definir de manera directa una consulta. Y es muy fácil enviarlo a una estructura de lista luego, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de definir. La lista de resultados de campo o la lista de registros pudiéramos también nosotros llevarlo a una lista, ¿no? de trabajo para Prolog. Si fuera una consulta de manera directa en el código, aquí tenemos el predicado fila. Fila es una proposición que toma toda la lista de la fila en sí, del registro, es decir, valor por columna. Todos los valores de las columnas de la tabla se devuelven en fila. Entonces eso es lo que se puede hacer, ¿no? Inclusive pudiera ser la selección de un solo campo, pero esto es a nivel de código. Entonces la pregunta era siempre cómo hacerlo desde una proposición misma y no tener la consulta que editarla a nivel de código. Esa fue un poco la idea, ¿no? Ahí tenemos nosotros token, que es el que hemos definido desde fila, para poder nosotros tener el trabajo de las filas, ¿no? Sobre ese trabajo. Entonces vamos a hacer la codificación. Por ejemplo, en la columna token. Y vamos a llamar cada uno de los elementos de esa fila. El tipo que devuelve, por supuesto, es cadena, en este caso, y lo vamos a desarrollar. Vamos a poner fila, y ahí tenemos ya respuestas, ¿no? De todas las filas respecto a la columna token, que es la que se ha mostrado en la consulta del código. Sin embargo, puedo usar otra columna para que lo puedan ver. Puede ser last name también. Pero a nivel de código lo modificamos, ¿no? Estamos modificándolo en el código y vamos a actualizar la codificación y observar que fila como predicado,
como trabajo de proposición, maneja esto. Vamos a intentar fill ahora con last name. Bueno, tenemos que abrir la conexión y ahí tenemos ya last name, ¿no? En este caso son los apellidos. Pero como nos damos cuenta, sí es posible leer la data desde una consulta directa en código, ¿no? Y podemos obtener filas por columna que nosotros querramos. Pero muchas veces necesitamos estructurar una consulta que esté a nuestro alcance y se adapte a nuestro alcance y a nuestras necesidades. Quisiéramos hacerlo no también desde el código, ¿no? Porque no vamos a estar cambiando una consulta, más bien sería definirlo en una proposición o en un predicado y desarrollarlo desde Prolog. Entonces la concatenación, como se ha visto antes, permite obtener la cadena necesaria o las variantes que nosotros querramos hacer. Por lo tanto, ahora vamos a desarrollar esa cadena y llamarla para que se pueda trabajar de una consulta. Estamos viendo que podemos sacar todos los valores que quisiéramos. Ya quedará en ustedes, los que necesiten, trabajar las variantes necesarias. Es también de provecho saber que podemos obtener la lista de columnas. Simplemente pudiéramos intentar hacer algunas consultas distintas. Sin embargo, hay que tener presente también de que el ANSI SQL tiene muchas variantes dependiendo del gestor. Sería bueno estructurar y desarrollar en ese trabajo una definición distinta para poder obtener las columnas, ¿no? En este caso se puede intentar, pero dependiendo de cómo se pueda leer el esquema y qué tablas pudiéramos desarrollar, nos permitiría observar. En este caso, bueno, tengo una consulta desde MySQL o para MySQL y no es tan sencillo estructurar el nombre de columna si quisiéramos llamarlo. Sin embargo, es posible hacerlo, solamente que hay que estructurar mejor el trabajo de la cláusula o de la cadena a trabajar para poder obtener columnas. Bien, entonces dicho esto, dicho estas premisas, vamos a desarrollar un concepto entonces para consultar esto y llamar por supuesto a la ejecución. Vamos a crear consulta token con un espacio de 5 átomos y por supuesto tiene un parámetro más que cadena select token porque vamos a llamar a la ejecución. El quinto elemento del parámetro de consulta token permite recibir el resultado de la consulta de la variante que yo pudiera hacer, ¿no? En este caso vamos a usar cadena select token, que es para un campo en primer lugar y luego lo haremos con 2. Como nos damos cuenta, aparece un campo más y se estructura en la consulta del tipo DBC para obtener la fila a preguntar, ¿no? Bien, vamos a ejecutar. Tengo la misma tabla y esta vez quisiera revisar token bajo la condición del ID, ¿no? De la identificación que aparece como primera columna. Entonces decimos consulta token, revisamos o queremos el campo, queremos el campo token y con la condición del ID. Bien, token desde la tabla. Aquí está el nombre tabla. Vamos a ampliar, creo, un poco esto para que se pueda ver que la tabla, el nombre de tabla es ese.
Déjenme ver el nombre. Y marcamos ahora el campo condición. En este caso va a ser por el identificador dentro de estos registros, TID, y un valor, por supuesto, para revisar la condición. Puede ser 1, puede ser 2. Vamos a hacer las pruebas necesarias. Y tendríamos que tener un campo de respuesta. Disculpen, vamos a revisar esto. Abrir la conexión, hacer la consulta. Bueno, quisiera que se percaten del error. El error es no haber colocado el parámetro respuesta o el átomo que va a recibir esto. Vamos a mejorarlo. Vamos a poner el resultado y ahí tenemos, ¿no? Entonces hemos enviado el trabajo de la cadena y como tiene 5 átomos o variables de espacio que pudiéramos desarrollar, se trabaja. Bien, como ustedes se dan cuenta, está funcionando la cadena definida junto con una condición para poder traer desde la base el campo o campos que quisiéramos desarrollar. Bien, vamos a hacer la prueba también ahora con 2 campos y para ello nosotros vamos a utilizar la misma estructura, solamente que vamos a utilizar y ahora la variante de tener 2 campos bajo una condición. Las variantes ustedes pueden manejarlas a su manera, ¿no? A como quisieran trabajar desde la base. Bien, vamos a usar consulta token, la misma estructura, solamente que ahora bajo la variante de seleccionar 2 campos y una condición. Bien, agregamos los 2 campos a trabajar. Hemos cambiado el nombre del predicado, de la proposición, y llamamos a la segunda forma que hemos trabajado. Y ojo con esto, ¿no? Porque ahora ya tenemos 2 campos y necesitaríamos 2 respuestas. Entonces, cuando hagamos la consulta y lo hagamos a través de la cadena, sabemos nosotros que tenemos que tener 2 respuestas. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Bien, vamos a borrar la restricción la restricción que ustedes ven aquí de que R sea diferente en la primera parte. Definía lo que es no tener respuestas repetidas, ¿no? Respuestas que sean diferentes, inclusive también a no tener valores. Bien, vamos a estructurar las 2 respuestas y observarlo, ¿no? Bien, vamos entonces ahora nuevamente a consultar. Bueno, estoy utilizando el compilador propio de SW y Prolog bajo Windows, pero podemos usar Console, ¿no? Los que ya estén programando en otra forma. Bien, compilamos y estructuramos. Bien, vamos a hacer la consulta. Ya no va a ser consulta token, sino consulta token 2. Vamos a pedir last name también, además del token. Y vamos a tener ya 2 resultados, ¿no? Igual, condicionados. Vamos a recibir el token. Y vamos a recibir last name. Recuerden, mayúsculas es para las variables de espacio, para poder tener la respuesta. A ver, esta consulta es una consulta token, ¿no? Consulta token 2, ¿no?
Bueno, ahí lo tenemos ya la respuesta. Prolog me está preguntando a mí ahorita si es token 2, ya lo he mejorado para poder contestar. Vamos a cambiar la variable de espacio, si ustedes gustan. No necesariamente siempre es la misma que utilizamos en el predicado, podemos cambiarlo como respuesta. De esta manera entonces trabajamos las consultas, ¿no? La variante ustedes pueden manipularla desde la concatenación, desde la forma en que se muestra y se les está dando, y tendríamos un trabajo sobre consultas desde la base de datos. La conversión a listas se puede referir para desarrollarse. Aquí tenemos un predicado propio de Prolog que es findAll, o es buscar todo lo que contiene una característica, o a partir de una característica, un conjunto de elementos o lista, poder cambiarlo, ¿no? Cambiar las respuestas y buscarlo. Para eso vamos a usar dos parámetros. Voy a utilizar np y l. L va a ser la forma en lista en cómo se va a trabajar. Desde puedo utilizar fila, o puedo utilizar el trabajo de fila X como lo trabajamos antes, o llamar a cualquier consulta y referirlo luego a lista, ¿no? Entonces ahí tenemos el trabajo. Bueno, en este caso, como las condiciones solo permiten un elemento de respuesta, estamos convirtiéndolo a lista. findAll nos puede ayudar a trabajar esto, ¿no? A cambiar los datos referidos, a trabajarlo en una lista propiamente dicha, o una lista que nosotros podamos considerar y utilizar. Podemos construir las listas que querramos desde un solo elemento a cualquier número de elementos. Esto es cuestión del trabajo, ya sea condicional o completo, de tener los resultados y llevarlos a una lista. Muy bien, creo que de esta manera hemos podido revisar entonces esa forma, ¿no? Llevar cualquier token y llevarlo a que sea lista. Bien, muchas gracias, y este es el video por el cual ustedes pueden trabajar selecciones y llevarlos a lista. Será hasta otra oportunidad, y pues no olviden de visitar el canal y suscríbanse. Ahí está el correo electrónico. Bueno, muchas gracias.